Muy buenas tardes. Hablar de discapacidad en México resulta ser un tema amplio y con varias aristas. Ya se han referido aquí a las estadísticas, al censo que se tiene y a cuántas personas con discapacidad, con alguna discapacidad existen en nuestro país. Sin embargo, yo quiero hablar de otras cifras. Quiero hablar de que solamente el 5% de personas con alguna discapacidad tiene acceso a estudiar una licenciatura, que es un poco más del 30% de personas con alguna discapacidad tiene acceso a un empleo. Y resulta que una de las causas por las que no tienen acceso a un empleo es justo la falta de oportunidades en la educación. Y estas condiciones sí se pueden mejorar, pero se ocupa voluntad. Las dificultades impactan en la persona y en sus familias, puesto que su interacción se ve limitada y pueden sentirse excluidos por la sociedad. Las personas con discapacidad no son cifras, son seres humanos. Tienen nombre y apellido, tienen una familia, tienen aspiraciones, tienen ganas por salir adelante. Sin duda alguna, la pensión para personas con discapacidad es un elemento positivo, pero no es suficiente. Lo que tenemos que buscar es cómo ayudarles a lograr su desarrollo personal, profesional. Y para esto se ocupa, pues primero que el presupuesto se les asigne, pero además el que se les asigne se utilice. Y déjenme darles algunos datos que nos informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el informe de situación financiera entregado en meses pasados, y que esto va de enero a septiembre. Cuando hablamos del rubro, del ramo de salud, del ramo 2, el anexo 14, recursos para la atención de grupos vulnerables, en el programa de atención a personas con discapacidad, solamente se le asignaron y se le aprobaron 26 millones de pesos. Y resulta que de enero a septiembre ya se agotó. ¿Qué quiere decir? Que no hay un peso adicional para octubre, noviembre y diciembre. Como si las personas con discapacidad solamente ocuparan o requirieran de los servicios de salud o alguna atención especial 9 meses del año. Si hablamos de educación pública, los recursos para atención de grupos vulnerables en el ramo de educación pública, que es el 11, para el fortalecimiento de servicios especiales de educación especial, tuvo una disminución de casi el 50% del presupuesto. Entonces, es una incongruencia cuando se habla de la importancia y de impulsar a las personas con discapacidad y conformarse solamente con darles una pensión. Si el acceso a la educación y el recurso solo se ejerce y se les disminuye a casi el 50% en este año. Y lo mismo va para el recurso de atención a niñas, niños y adolescentes. En este ramo de educación pública, el 50% se les ha disminuido. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa también para el desarrollo de los jóvenes en educación en el programa de atención a planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad? Resulta que de tener casi 27 millones aprobado, solo se les autorizó para este año 6.200.000 pesos. Es decir, se les quitó el 77% del recurso para que los jóvenes con alguna discapacidad tengan acceso a media superior y superior. Entonces, ¿cómo queremos buscar el desarrollo de las personas con discapacidad? Y lo mismo pasa en educación pública para el recurso de atención a niños, niños y adolescentes. Se les quitó el 77% del presupuesto del 2023. Esto, si queremos realmente buscar que haya las oportunidades para las personas con discapacidad, se ocupa no solamente del discurso en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se ocupa de la disposición de la voluntad política para poder darles el recurso que sí se les autoriza
pero que no les llega en el ejercicio del presupuesto durante el año. Y por último, y con esto finalizo, desde esta tribuna yo quiero reconocer el trabajo que han hecho las y los jóvenes de la Embajada de Personas con Discapacidad en Guanajuato. A Lalis, que es la embajadora de personas con discapacidad, a Arlet, a Josefina, a Cookies, a Maru, a Marisol y a Gerardo, quienes además han hecho un extraordinario trabajo que en los próximos días estaremos presentando las dos iniciativas que se mencionan en este sentido, tanto para poder ayudar en los centros educativos y que tengan la preparación para atender a las personas con discapacidad, pero también, y algo muy importante, la inclusión en la educación de las personas sordas y con ceguera. Desde aquí mi reconocimiento por ser jóvenes que son ejemplo, y también desde aquí aprovecho el espacio para felicitar a Chucho, a Jesús Hernández, Premio Nacional del Deporte en este año, que fue galardonado y que es un paralímpico guanajuatense. También un abrazo a Ángel de Jesús, otro medallista paralímpico también de Guanajuato, porque cuando reciben medallas, ¿cómo les damos aplausos? Pero hay que ir acompañada del presupuesto para que se mejoren las acciones para las personas con discapacidad. Es cuanto, Presidenta.